Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo con medios irrisorios ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra desde las 4 esquinas de Europa nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia. La confusión. Sucedió en la primavera de 1943. De alguna forma, los alemanes habían averiguado dónde vivía. Aún no sé cómo lo supieron. Probablemente alguien de la gasolinera les dijo: hay un tipo que viene a dormir a las 11 de la noche y se va por la mañana antes de que salga el sol. Es sospechoso. Aquella información llegaría a los alemanes a través de la policía noruega, que debió decir: debe tratarse de Sonsteby. Prepararon una ratonera y pusieron hombres a vigilar. Llegué tarde por la noche. Estaba seguro de haber tenido buen cuidado de correr las cortinas al salir la víspera, y tuve el presentimiento de que me estaban esperando. Me dije: si meto la llave en la cerradura, van a disparar. Pero si llamo a la puerta, tal vez les haga dudar. Es lo que había que hacer. Aunque yo tenía que saber si había alguien. Tenía que saberlo. Ninguno me alcanzó. Sabían mi verdadero nombre, lo que para ellos era una ventaja enorme para tratar de encontrarme. Lo primero que hicieron fue ir a Rjukan a ver a mi padre para decirle: si tu hijo no se rinde, te arrestamos a ti. Te cogeremos como rehén. Por suerte yo había hablado antes con mi padre. Le había dicho que aquello podía pasar. Las represalias sobre los inocentes son su especialidad. Te van a torturar si yo no me entrego. Y mi padre me respondió sencillamente: yo hago mi trabajo y tú debes hacer el tuyo. Así fue como mi padre fue deportado a los campos de concentración de Grini, donde pasó 3 años. Durante todo el año 1943, el ejército alemán atraviesa una situación difícil en el plano militar. En el frente este, desde la victoria de Stalingrado, los rusos no dejan de recuperar terreno. Al oeste, los angloamericanos han desembarcado en Sicilia, y la caída del régimen de Mussolini priva a Hitler de un valioso aliado. En este contexto, la resistencia se presenta ante el Reich como una amenaza que hay que tomar en serio. Los alemanes persiguen a los resistentes en toda Europa, se infiltran en sus grupos, los deportan y ejercen sobre ellos una represión feroz. Y eso cuando no aplican en respuesta a sus acciones represalias en forma de masacre de civiles. Pero los nazis no son los únicos responsables de esta tormenta. En algunos países la resistencia se desgarra interiormente. Aparecen divisiones insuperables entre nacionalistas y comunistas que desembocan a veces en combates fratricidas y sin piedad. Desde 1940 y a través del SOE, Ejecutivo de Operaciones Especiales, los británicos han estado formando agentes de toda Europa para mantener la resistencia en los países ocupados. En este marco, a principios de 1943, John L. es lanzado en paracaídas sobre los Balcanes.
Nuestros lanzamientos se desarrollaron sin problemas, pero había otro paracaídas que contenía todos mis objetos personales. Ese paracaídas no se abrió y durante semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, yo iba y venía en traje de paracaidista y no con el uniforme reglamentario. Y por supuesto no tenía para cambiarme, ni cepillo de dientes, ni nada por el estilo. Realmente ofrecíamos un extraño espectáculo mientras viajábamos por la campiña serbia, porque el PSOE había proporcionado a sus agentes radiotransmisores colocados en maletas, lo que quizá podía pasar inadvertido en París. Allí no habríamos llamado la atención, pero en la campiña serbia nadie había visto una maleta. Transportaban sus cosas en cestos de mimbre y nosotros estábamos allí con nuestra maleta. Además, la radio funcionaba con baterías y por lo tanto teníamos que transportar un cierto número de pesados acumuladores. Los acumuladores tenían que ser recargados y para eso teníamos un pequeño cargador. Pero el cargador funcionaba con gasolina y también llevábamos bidones de gasolina. Necesitábamos al menos 3 ponis para transportar todo aquel material. Y así es como nos unimos a la unidad que llamaban la 21 División de los Partisanos, unidad que debía desplazarse hacia el norte. En Yugoslavia, la resistencia nació a partir de 1941, por una parte con los partisanos comunistas de Tito, y por otra con los restos del ejército real a las órdenes de Mihailovich, los Chetniks. En los primeros momentos del conflicto, las dos facciones tratan de entenderse en torno a su objetivo común, la lucha contra los invasores. Para Tito este combate tiene detrás un sueño revolucionario, mientras que para Mihailovich no se trata más que de restaurar el orden de antes de la guerra. Por eso el rey, desde su exilio en Londres, hace del jefe de los Chetniks su delegado sobre el terreno, con el título de ministro de la guerra, y es natural que la ayuda de los británicos se dirija primero a Mihailovich. Al principio los británicos habían enviado oficiales de los Chetniks de Mihailovich, pero muchas de estas personas, muchos de sus comandantes locales eran simples jefes de guerra, o jefes de banda, o bandidos, y él no tenía autoridad real sobre ellos. Y muchos de ellos solo intentaban conseguir armas por cualquier medio. Y así aceptaban armas de los alemanes y aceptaban armas de los fascistas italianos, porque seguía habiendo un gobierno fascista en Italia. Y empezaron a luchar prácticamente contra todo el mundo, y en particular contra los partisanos. Todo el mundo sabía muy bien que los Chetniks se comportaban como salvajes con las mujeres que capturaban. Yo tenía una pistola, pero guardaba también en el cinturón una pequeña granada alemana, por si acaso caía en manos del enemigo. Activaría entonces esa bomba para que no me capturasen viva. Lo que yo quería decirle es que el enemigo era el enemigo en todos los casos. Pero, por lo que yo sabía, los alemanes mataban, pero no cortaban salvajemente la garganta. Me acuerdo de un caso particular, cuando interrogué a un prisionero Chetnik. Habían bajado a una pequeña ciudad cerca que se llamaba Blackche y había llegado una ambulancia alemana llena de armas y de municiones que habían entregado a los Chetniks. El comandante Chetnik aceptó las armas. Después reunió a sus hombres y les dijo: hoy hemos recibido de los alemanes estos fusiles y estas municiones. De cada lote de 50 fusiles, utilizaremos la mitad contra los partisanos. La otra mitad, al final de la guerra, usadla contra los alemanes. Pero para Churchill, la prioridad es derrotar a los alemanes. Por eso, a partir de 1943, y basándose en los informes de los hombres del PSOE que están sobre el terreno, cambia su punto de vista y aporta toda su ayuda material a los hombres de Tito. El rey Pedro II, refugiado en Londres, se ve obligado a reconocer a Tito como nuevo jefe de la resistencia yugoslava.
y en un discurso radiofónico hace un llamamiento para que los chetniks se unan a las filas del líder comunista. Yo estaba fuera y alguien me llamó. Ven, ven, está hablando el rey. Entré. Oí algunas palabras, pero no entendí bien. Por entonces, durante los combates contra los comunistas en Bukovic, me hirieron en esta oreja y perdí la audición. Otro oficial que escuchaba me contó lo que había dicho el rey. Y empezó a llorar. Yo también lloré. Me sentí traicionado por mi jefe. Oí decir que algunos oficiales se habían suicidado como consecuencia de aquella decisión del rey. Para nosotros era absolutamente incomprensible. Estábamos atónitos. ¿Cómo te puedes imaginar que tu jefe supremo te llame a que te unas con tu mayor enemigo? ¿Un pirata? Para mí, el mundo se hundió en aquel momento. He llegado a decirme, fuiste un idiota. Si te hubieras unido a los comunistas, hoy serías general. Mi misión tenía dos objetivos. En primer lugar, ayudar a aquel destacamento de partisanos y organizar lanzamientos en paracaídas para su habituallamiento. El segundo objetivo era establecer una base al sur de Belgrado y coordinar sabotajes en el Danubio. Una de las cosas que aprendí de la guerra de los Balcanes es que no era una guerra organizada, como en el desierto. Había raids, relámpago, gente que disparaba de pronto y luego dejaba de disparar bruscamente. De repente todo parecía tranquilo y a continuación otra vez el caos y otra vez lo mismo al día siguiente. Las circunstancias de la posguerra se deciden ya en el centro de la lucha del maquis yugoslavo. Si Churchill ha elegido a Tito, el comunista, como aliado principal sobre el terreno, es porque los partisanos yugoslavos se han convertido después de 3 años de encarnizados combates en un verdadero ejército de la resistencia. Un ejército que ya ha conquistado el derecho a organizar la futura Yugoslavia sobre bases federales y comunistas, y que va incluso a prohibir el retorno del rey mientras el pueblo no se haya pronunciado sobre su suerte. Pero la elección de Tito es también la prueba de que el aliado ruso ya está mostrando su peso en el reparto de la Europa política que se empieza a dibujar. Roma, marzo de 1944. La ciudad aún está ocupada por los alemanes y peinada por los últimos fascistas italianos fieles a Mussolini. Con el rey y el gobierno atrincherados tras las líneas aliadas, en la capital italiana no queda más que el Comité de Liberación Nacional, constituido por todos los partidos antifascistas, desde el Partido Comunista al Partido Liberal. Este comité es el que reivindica la dirección de la acción clandestina contra el ocupante. Aquel batallón era la 11ª compañía del tercer régimen de las SS, Polizeiregiment Bozen. Pasaba por el centro de Roma a las 2 de la tarde. Todos los días, porque iban a hacer ejercicio de tiro a Vía Flamilia. Y después volvían a pasar por allí. Se trataba de intimidar a la población. Iban cantando, estaban armados hasta los dientes. Nosotros habíamos estudiado al centímetro, al segundo, aquel recorrido. Habíamos pensado poner una mina de 18 kilos de explosivo en un carro de la basura. Cuando yo iba empujando el carro delante del Quirinal, me paran 4 barrenderos y me dicen, ¿qué haces tú aquí? Tú no eres de este barrio. Yo les digo, dejadme, estoy ocupado. Entonces me dicen, estás haciendo mercado negro, enséñanos los jamones que llevas. Entonces los 2 camaradas que me escoltaban se acercan y dicen,
Ya está bien, dejad de molestar. Primero encendí la mecha y me quité la gorra de basurero para indicar que la bomba iba a explotar en el momento justo. Después me alejé lentamente para evitar la primera fila de soldados que ya estaba a 10 o 15 metros de mí. 10-15 metri da me. Arrivai Llegué a la esquina de la calle Quattro Fontane. Mentre un autobús pasaba davanti. Y en aquel momento el autobús pasó por delante de mí. Y la bomba hizo explosión. La bomba. El ataque en la vía Rasella mata a 33 soldados de la Wehrmacht. En represalia, los alemanes cogen a 335 hombres como rehenes y los llevan a la mañana siguiente a las afueras de Roma, a las fosas ardeatinas. Las SS asesinan metódicamente a todos y cada uno de ellos con un disparo en la cabeza, o sea, más de 10 rehenes por cada soldado alemán. Sabíamos muy bien que podía haber represalias. Además, éramos recién llegados a la resistencia en Europa y conocíamos de sobra los métodos de los alemanes e incluso de ciertos italianos. Sabíamos que los fascistas eran unos monstruos, cualquiera que fuese su nacionalidad. Sí, sabíamos que luchábamos contra monstruos capaces de hacer ese tipo de cosas. La libertad vale más que eso. Para luchar contra la resistencia, los nazis establecieron códigos de represalias que podían llegar hasta 100 ejecuciones por cada soldado alemán muerto. Esta dureza extraordinaria debía intimidar a la población y disuadir a los resistentes. Es el origen de una controversia que enfrenta a las diferentes corrientes de la resistencia en Europa. Por un lado, los comunistas, que creen que a pesar de la represión hay que atacar al enemigo alemán directamente, dando por descontado que la sangre de los mártires provocará el levantamiento de nuevas tropas. Y por otro lado, los angloamericanos, que aconsejan a los resistentes a no enfrentarse frontalmente al ocupante, animándoles a prepararse en la clandestinidad para el día D y a limitarse hasta entonces a reclutar, informar y sabotear. Para Robert Malouvier, agente del PSOE en Francia, la misión consiste en recibir el material procedente de Londres, lanzado en paracaídas, para repartirlo entre los diferentes grupos de resistentes locales. Me dijeron, señor, su luz roja, nicht gut. Yo contesté, voy a cambiarla. Él me dijo, no, venga con nosotros. Yo pensé, bueno, estoy perdido. Me dije, esto empieza a ponerse muy feo. Llegamos a la plaza y simulé que se me habían averiado los frenos. El coche fue a la derecha, yo a la izquierda. Él cayó al suelo chillando como un cerdo al que están degollando, y yo, tagada, gada, gada. En la escuela en Inglaterra nos decían que estando a 50 metros, prácticamente de noche, no corríamos peligro de que nos alcanzase una bala. Bueno, yo recibí una bala en el pulmón, una vez. ¡Paf! Escupía sangre, por supuesto. Llegué a un sitio donde pensé, estoy en un callejón sin salida.
Delante de mí estaba todo negro, tenía a los alemanes detrás de mí. He de decir que sonaban disparos por todas partes. Por suerte lo que tenía delante era un túnel que pasaba por debajo de la vía del tren. Había un pequeño canal a la izquierda y una barrera que franqueé no sé cómo. Pensé, si cruzo el canal los perros perderán mi olor. El agua estaba a 0 grados y fuera a -20, sin problemas. Llegué a la orilla y tuve una idea genial. Siempre tengo ideas geniales porque soy un genio, pero no hay que decirlo. Sencillamente recordé que había hecho ejercicios de persecución durante mi entrenamiento. Y me había dado cuenta de que muchas veces uno se puede esconder en un lugar bien visible, que los perseguidores siempre van a buscar entre los matorrales. Efectivamente, hoy a los perros habían perdido mi rastro y los alemanes se pusieron a buscar entre los arbustos, pero no miraron en el centro. En aquel momento tuve suerte, llegó el Halifax, oí las sirenas de alerta, ¡uy, uy, uy! Y los gendarmes huyeron a ponerse a cubierto. Estaba salvado. Después estaba muerto, completamente muerto. Me dije, bueno, adiós. Estaba herido. Sabía muy bien que con una bala en el hígado, en el pulmón, en los intestinos, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. ¡Uf! Estoy muerto. Me desperté a las 5 de la mañana. Estaba en un ataúd de hielo. Al salir de él hacía tic, 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 como en los dibujos animados. Clic, clic, clic. Salí del hielo. Estoy vivo. Fui repatriado a Inglaterra. El médico que me vio me dijo, ha tenido usted suerte. Tomó un baño frío y eso le ha hecho bien. No ha tenido hemorragia interna, por eso se ha salvado. Baño frío y 20 bajo cero. Estuvo bien, efectivamente. Nos podríamos criogenizar. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía, abriendo el frente oeste reclamado por Stalin. Los alemanes quedan atrapados en una tenaza. Pero en Italia, aunque los aliados han liberado Roma el 5 de junio, las fuerzas alemanas se repliegan en buen orden. Se hacen fuertes en el macizo de los Apeninos, con sus crestas y sus altas cumbres, que forman una temible fortaleza natural para establecer una poderosa línea de defensa, la línea gótica. Hasta ahora estos territorios montañosos estaban ocupados por los partisanos, que ven de pronto cómo los invade el ejército alemán. Al principio era casi un combate cuerpo a cuerpo. En el transcurso del combate nos dimos cuenta de que luchábamos contra hombres vestidos de alemanes, pero que no eran alemanes. Eran calmucos, tropas que habían sido absorbidas por el ejército alemán y que creo que venían de Rusia oriental. Aquellos soldados tenían técnicas de combate nada habituales. Cuando nos atacaban, salían al descubierto. En cierta ocasión, estuvimos casi a punto de sucumbir. A pesar del número de víctimas que hacíamos en sus filas, atacaban constantemente. Yo recibí la orden del comandante de la brigada de que fuese a la ladera de la colina. Estaba agotado. Y allí me encontré cara a cara con los alemanes. Fui consciente de que para mí era el final. Me llevaron a un lugar donde había 2 casas. Estaba allí y mi cerebro ya no funcionaba. Estaba resignado. Sabía que había ido a hacer la guerra y, por lo tanto, la posibilidad de morir formaba parte de la lógica. Pero ellos esperaban respuestas. Me miraban a los ojos, me escrutaban. Uno dijo, tú, bandite. Nos llamaban bandite a los partisanos.
Yo no respondí. Esperó un instante y luego dijo por segunda vez: «Tú, bandite», señalándome con el dedo. Seguí mudo. Mi cara había golpeado contra la esquina de la mesa y yo estaba en el suelo. No conseguía respirar. Tenía vértigo y me salía sangre de la nariz. No me podía mover. Oí que decía «Caput» y comprendí que había dado la orden de matarme. Trataron de ponerme en pie, pero yo no podía. No quería hacerme la víctima. Yo quería estar de pie para morir con dignidad. No sé cuánto tiempo pasó, 1 o 2 segundos, y el destino intervino y me salvó la vida. En el momento en que los alemanes iban a disparar, oí detrás de mí una voz, una orden dada con una voz fuerte, y vi que los 2 soldados se habían puesto firmes y que el oficial hablaba con ellos en alemán mientras me miraban. Son hipótesis que yo hago, pero tal vez aquel oficial tenía un hijo de mi edad en su casa. Yo ya estaba harto de estar en las oficinas y dije, ahora voy a ir sobre el terreno. Es así cuando uno es joven. No tiene ganas de estar escondido. Quiere pelear. Stefan Hessel, que se había unido a los franceses libres en Londres, acaba de pasar 2 años en las oficinas del BCRA, los servicios secretos del general de Gaulle, y da saltos de alegría ante la idea de regresar al fin a Francia para pasar a la acción. Lo que más me impresionó al llegar a París fue ver una ciudad prácticamente sin coches. Se circulaba muy poco en automóvil. Todos iban en bicicleta. Y los árboles de París, los pavlovnias, las jacarandás, estaban en flor. Era un país maravilloso. Era el París de principios de abril, un París primaveral. Y lo que también me sorprendió fue que todo sucedía con normalidad. No se veían muchos militares alemanes, se circulaba. Y uno se dejaba invadir enseguida por la sensación de estar en casa y que nada te podía pasar. Nuestros camaradas que conocían el percal nos decían, cuidado, cualquier gesto, cualquier movimiento torpe, cualquier cosa, vuestra ropa es ropa que viene de fuera. Os vais a hacer notar, sed prudentes. La prudencia nos venía de ellos, no tanto de nosotros. Desgraciadamente, antes de la liberación de París, junio, julio, agosto, fueron meses terribles para la resistencia. ¿Cuántas personas fueron arrestadas en aquellas semanas porque estábamos exaltados y decíamos, ahora? Aunque solo fueran los maquis. Y los maquis estuvieron muy activos en los meses de marzo y abril y decían, ya va a llegar, ya va a llegar. Pero no había llegado. Y por consiguiente, la división Das Reich o las otras venían y hacían redadas entre los maquis. Es decir, que en vez de ser un periodo más fácil para trabajar en la resistencia, era, por el contrario, un periodo cada vez más peligroso.
El Tercer Reich, en su lucha sin cuartel contra los resistentes, se apoya en el fanatismo de los colaboracionistas locales para infiltrar y desmantelar las organizaciones clandestinas. Sobre todo los Quisling, Flamingant, Ustascha, los nazis de Musser, la milicia de Darnand. Nos dio pruebas de que trabajaba para los aliados. Verdaderamente, habíamos señalado un punto cerca de Brest. Lo que no sabíamos es que era un agente doble. Trabajó durante un mes con nuestro grupo, recogió información de cada uno de nosotros y todos fuimos arrestados. Creo que eran las 6:30 de la mañana. Se abrió la puerta y oímos gritar «¡Policía alemana!». Aquello fue terrible. Sí, creo que fue tan terrible como cuando escuchamos «Es la guerra». Me subieron a mi habitación, me obligaron a vestirme. Les pedí que salieran, no quisieron, pero aceptaron al menos darme la espalda. Y después me dijeron «Coja un par de cosas, es para 2 o 3 días». Yo sabía que no era para 2 o 3 días, pero no dije nada. Llegué a París y no había nadie. No había nadie esperándome. En la calle Rochechouart no había nadie. Las cortinas estaban echadas. Cuando las cortinas estaban echadas, uno no se podía acercar. La portera de al lado me vio y me dijo, «La señora Stassart, han venido a arrestarla esta mañana». Yo dije, «Ah, sí, no sé nada, señora, gracias de todos modos». Yo llevaba 2 hombres, 2 ingleses, creo recordar, y los escondí en una trastienda no muy elegante, como las que había entonces en París. Dejé allí a mis 2 hombres e intenté ir a ver a la dentista, pero allí tampoco había nadie. También había sido arrestada. Y entonces, al subir la calle, todavía no era de un solo sentido, veo a un vecino, un gran inválido de la guerra del 14 que trabajaba en su jardín, y le hago así, para darle a entender que los alemanes me habían atrapado. Y todo el tiempo me decían, «Te ríes, ¿eh? No reirás mucho tiempo». Estoy en mi pequeño despacho con Cotil y Brun. Les dije, ¿qué contactos tenemos hoy? Y ellos contestaron, uno bastante fastidioso. El pobre Bambú, que ha sido detenido y necesita papeles. Bueno, ya tenemos algo. Podemos darle papeles. Podemos incluso darle un cuarzo para que vuelva a ser operativo como radio. Fijamos la cita en el café de Quatre Sergents, en la esquina del Boulevard Raspail y del Boulevard Erdard-Quinet, por la tarde. Le digo a Pierre Couture, no vayas, tú tienes otras citas. Si podemos hacer algo por él, ya hablaremos, pero deja que vaya solo. Vamos a ver qué pasa. Voy y le veo. Me está esperando. Subimos juntos al primer piso de ese pequeño restaurante que todavía existe. Se sienta y empieza a contarme. Es terrible. Me han seguido, me han localizado la radio, me han detenido y he conseguido escapar. Y aquí estoy. ¿Me puedes dar papeles? Y mientras yo le decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Etcétera. 5 minutos después, viene un tipo por detrás sin que yo me dé cuenta de nada, hasta que siento un revólver entre los hombros y alguien me dice, Hände hoch. Es el tipo de experiencias que uno, afortunadamente, no tiene con frecuencia en la vida. Comprendí enseguida que aquel radio me había traicionado y, por lo tanto, no tenía nada más que decirle. Y dejé que me metieran en el coche de la Gestapo, que me llevó directamente a la avenida Foch. No me dijeron que me habían traicionado. Al principio dijeron, ¿qué ha hecho usted? Yo dije, ¿yo? Yo no he hecho nada. Entonces me dijeron que si no hablaba detendrían a mis abuelos. Y dije, si son ustedes humanos no van a detener a unos ancianos. Eso no les hizo ninguna gracia. Y después, te vamos a fusilar.
A eso yo no dije nada, solo sonreí porque pensé, está claro que podéis hacer lo que queráis. Aquel hombre se enfadaba mucho al verme sonreír cuando él decía, voy a tener que fusilarte, pero yo pensaba para mí, de todos modos no me van a fusilar mientras no averigüen lo que yo he hecho, porque yo todavía pensaba que ellos no sabían gran cosa, y aquello duró 2, 3, 4 días, no sé, me sacudieron, me golpearon. Lo que más me enfureció fue que un joven me atase las manos por detrás de una silla y empezase a darme bofetadas. Una o dos se soporta, pero 20 bofetadas dadas con fuerza es como para ponerse furioso. Hacen daño, pero sobre todo te invade un sentimiento de irritación formidable. Se te quitan las ganas de decir nada. Y no dije nada, pero él estaba convencido de que yo era el famoso greco que estaban buscando y que naturalmente el otro había dicho que era yo. Sabemos de dónde viene. Viene usted de Londres. Tiene que decirnos con quién se ve usted aquí. Y lo primero que va a decirnos es la dirección de su sede en París. Ah, dije yo, no, eso no se lo voy a decir. Alguien llamó, abrieron la puerta y vi a aquel señor. Tenía un sombrero flexible. Entonces estaba de moda ese tipo de sombrero. E hizo así. Buenos días, señores oficiales. Cuando yo vi aquello, se me revolvió el estómago. ¿Quiere sentarse, señor? Gracias, señor oficial. Se mostraba servil. Le ofrecieron un cigarro. Se lo encendieron y finalmente le dijeron, ¿entonces conoce usted a esta persona? Sí, dijo. Es de Dumont. ¿Y conoce usted su dirección? Sí, dijo. Y les dio la dirección. Sí, conduce aviadores a París o ingleses a París. No sé lo que dijo. Cuando hubo soltado todo aquello me dijeron, ya ve, lo sabemos todo, ahora no tiene más remedio que hablar. Y yo dije, yo no tengo nada más que decir, ya lo ha dicho él todo. Entonces me golpearon seriamente. Y al cabo de un rato dijo, bueno, la vamos a enviar a la celda, porque yo no quería decir nada. Yo pensaba, ¿cómo voy a decir algo ahora sin denunciar a nadie? Y me dije, necesito tiempo para inventar una historia que sea plausible. Y en un momento dado dijo, bueno, que la envíen a la celda. Y me dijeron, ahora va a reflexionar, y dentro de 15 días usted hablará. Todos hablan. Y yo me decía, estúpidamente, que si daba la dirección, pero cambiando el número, si les decía el número 43 de la calle Lambre, quizás se pusieran a investigar allí y entonces toda la calle lo vería, lo sabría. Y mis camaradas del número 23 sabrían que yo estaba en manos de la Gestapo. En fin, todo eso son imaginaciones que uno se fabrica, pero que nunca funcionan. El que me golpeaba se quedó solo conmigo a mediodía, mientras los otros iban a comer, y empezó a cortejarme. Decía, ¿sabe? Es usted joven, guapa. Si habla, la dejaremos libre. Después de la guerra nos podríamos casar. Me eché a reír. ¿Se imaginan casarme con un alemán en aquella época? Todavía ahora, yo no soy racista, pero en fin. Entonces dijo, si no habla será enviada a los campos y lo pasará muy mal. Y yo pensé para mí, me cuenta eso porque quiere asustarme. La prisión me la esperaba, la fortaleza me la esperaba, pero los campos, eso era otro mundo. El 7 de diciembre de 1941, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, había dado estas instrucciones a la Gestapo. Contra los que han sido hallados culpables de delitos contra el rey o contra las fuerzas alemanas en las zonas ocupadas, nuestro Führer es de la opinión que una condena penitenciaria o a trabajos forzados de por vida envía un mensaje de debilidad. La única disuasión posible es o bien la pena de muerte o bien alguna medida que deje a la población con la incertidumbre de lo que se le haya reservado al criminal. La deportación a Alemania cumplirá esta función.
Todos los enemigos u oponentes del Reich, todas las personas que representen un peligro para la seguridad del ejército alemán, deben ser deportados, transferidos a Alemania, para desaparecer en un secreto absoluto. Es el decreto del 7 de diciembre de 1941, que establece las disposiciones llamadas Noche y Niebla. Y llegamos a Essen. Allí los hombres, nuestros hombres, estaban en fila. Y mi padre estaba en la fila con nosotros. Y por primera vez tuve una mala intuición. Me dije, no voy a besarle, porque entonces, mañana por la mañana, no me dejarán verle. Tenía la idea de que íbamos a salir juntos al día siguiente, y entonces podría quizás hablar con él, porque allí no había manera de hablar. Y fue la última vez que le vi. Cuando finalmente llegamos a Buchenwald, empezaron por hacernos pasar por la desinfección, como a todos los que llegaban. Nos quitaron nuestras ropas, nos metieron en las duchas, nos dieron ropa de deportados con las rayas típicas y nos llevaron a un bloque, el bloque 17 de Buchenwald. Había un largo camino entre el tren y Ravensbrück, así que tuvimos que andar. Pero bueno, todavía estábamos más o menos fuertes y caminamos hasta allí. Finalmente llegamos, se abrió la puerta y entonces pensamos, esto es otro mundo. Todo eran vigilantes. Había hombres, pero en Ravensbrück había principalmente mujeres. Y teníamos que andar más deprisa. Finalmente nos metieron en una habitación. Algunos pasaban y se reían. Se burlaban de nuestra miseria. Era muy humillante porque yo nunca había visto a mi madre desnuda. ¿Se imaginan las de más edad? Y cuando había alguna que era un poco atractiva, bromeaban desde lejos. Y nos registraban por todas partes, hasta en nuestras partes íntimas. Nos tumbaron en una mesa. Es inimaginable. Después pasamos a la ducha, salimos de ella y no éramos más que un número. Cuando te llamaba alguien de las SS en el campo, había que cuadrarse y decir el número en alemán. Unos 15 días más tarde, llamaron a 16 de nosotros a la torre. Éramos 36 y no volvieron. Y al día siguiente, amigos del campo nos informaron de que habían sido colgados. Que habían sido colgados de ganchos de carnicería, es decir, de la forma más horrible de morir, porque la agonía es larga. Y puesto que les habían colgado a ellos, había muchas posibilidades, dado que estábamos allí, de que nosotros también estuviéramos condenados a muerte y que solo estuvieran esperando a que la orden de ejecución llegara de Berlín. El comandante del campo nos habló y nos dijo, podéis sobrevivir aquí un invierno, pero no dos. No penséis que podréis escapar. Saldréis del campo por la chimenea del crematorio. Era terrible. En estos campos de concentración, los deportados son esclavos de la maquinaria de guerra nazi. Las SS alquilan a las empresas industriales una mano de obra que no les cuesta nada, que no exige nada y que puede ser renovada indefinidamente. Los deportados trabajan 12 horas al día en las fábricas secretas de armamento o en las filiales de las grandes firmas alemanas. Después de los campos de exterminio, los nazis ponen a punto un sistema de muerte lenta por el trabajo. Se basaban en los grandes números. Que mueren 100, se ponen otros 100. No tiene importancia. Son Stück, son piezas. La industria alemana funcionaba con piezas que éramos nosotros. Nosotros éramos objetos de producción. Y cuando volvíamos del trabajo, acudíamos a la revista antes de recibir el pan de la noche. Nos contaban y los muertos, los que habían asesinado a las SS, los que habían muerto de agotamiento, los que se habían quedado dormidos y se habían congelado, había que ir a buscarlos, traerlos con nosotros y depositarlos en el lugar de la revista, delante de nuestros barracones, porque el número tenía que ser el mismo por la noche que por la mañana, ya fueran muertos o vivos.
Por la mañana nos daban un trozo de pan negro y un poco de cualquier cosa. Después nos enviaban al trabajo. A mediodía nos daban un poco de sopa de nabos y por la noche, hacia las 10, otra vez sopa de nabos. Se necesitan 1.600 calorías al día y nosotros recibíamos 600. Cuando uno tiene hambre empieza a comer sus propios órganos. Es autocanibalismo. Todas las reservas y depósitos de grasa empiezan a desaparecer. Después, las células no se renuevan, es decir, que las heridas no se curan, el cabello no crece. En la última fase el cerebro resulta afectado y eso conduce a la apatía, que es uno de los primeros síntomas. Un prisionero apático ya no sueña con el pasado, no ve a sus padres, no puede soñar con su novia. Tampoco puede soñar con la liberación, ni con los pasteles que podrá comer cuando vuelva a casa. Pierde la noción del tiempo. No sabe diferenciar el día de la noche. No sabe lo que es una semana. Realmente sentíamos la eternidad como una maldición. Un prisionero francés había escrito con un trozo de carbón en una pared encalada: Hic mortui vivunt, aquí viven los muertos. Todos los días había bebés muertos. Íbamos a depositarlos en la quelea de los muertos, o sea, en la morgue. La primera vez que entré allí les aseguro que entré en el infierno. Estaba bajo una loma. Había que bajar unos peldaños y allí estaban los muertos de las últimas 24 horas. Allí había mujeres, amontonadas naturalmente. Mujeres desnudas con la boca abierta, los ojos que gritaban, la muerte que gritaba. A menudo las piernas rojas o violáceas, muertas por congelación, todo aquello amontonado. Y a la izquierda había una mesa pequeña con los dientes de oro que habían arrancado. A veces en el centro, sobre una camilla, una mujer con el vientre abierto. Cesáreas u otro tipo de experimentos. Y la primera vez que bajé allí con los bebés que ellas habían tenido fue horrible. A veces me preguntan qué es lo peor que he conocido. Lo peor fue eso. Yo buscaba una mujer un esqueleto un poco menos horrible, un cadáver, para depositar aquellos bebés muertos. Sí, eso fue lo peor. Ante el avance del Ejército Rojo en el frente este, los nazis evacúan ciertos campos. A comienzos de marzo de 1945, parte de los detenidos en Ravensbrück son transferidos al campo de Mauthausen, en Austria. En recorrer 800 kilómetros el convoy tardará 5 días. Al final nos detuvimos. Dijeron, todo el mundo abajo. Algunos ya habían muerto, pero no había andén, es decir, que la puerta quedaba muy alta. Yo pienso que soy una buena deportista y salté. Caí mal, se me doblaron todas las articulaciones. No podía ponerme en pie. Estaba caída en el suelo y si no nos levantábamos enseguida, los alemanes disparaban y nos mataban. No sé por qué milagro pude ponerme en pie. Quizás alguien me ayudó, no lo recuerdo en absoluto, y empezamos a andar. Pero había así de nieve y teníamos que ir por un camino que subía hacia el campo. El campo estaba en una loma. Íbamos en fila de 5 en fondo. Cuando había una que no sabía andar así, la ponían aparte y la mataban a tiros. Y a pesar de eso yo admiraba la belleza del paisaje. Estaba la nieve, había un cielo maravilloso, lleno de estrellas, el claro de luna, pinos verdes y al fondo un río que serpenteaba y con la luz de la luna parecía una serpiente de plata. Estábamos felices de estar fuera, a pesar del frío y de todo. Pero era muy duro. En un momento dado yo no podía respirar. Me faltaba el aliento. No es fácil de entender, pero verdaderamente no podía respirar. Y pensé, me voy a dejar caer. Me tumbaré en la nieve, dispararán y todo habrá terminado. Y entonces, es muy extraño, todavía hoy me pregunto cómo pude pensar aquello. Oí una voz que decía a mamá, su hija ha sido abatida en el camino. Y me dije, no pueden decirle eso.
Próximo episodio, ilusión y desencanto. Los alemanes disparaban sin cesar en todas las direcciones. Estábamos rodeados, fue terrible. Aquellos tiradores colocaban las balas justo entre los ojos, en el corazón o la barbilla. Cuando entregué mi arma lloraba. Una terrible injusticia. Éramos los vencedores y de repente nos encontrábamos otra vez perseguidos. Atravesé todo París en bicicleta, solo, en uniforme, pensando que tal vez mi peluquero estuviese allí. Me recibió, quemó mi uniforme en la estufa, así como mi cartilla militar, y me dio ropa civil. Para nosotros, la liberación fue un gran dolor. No podíamos ser felices con los demás. Fran había muerto en un campo de concentración. Por todas partes había al menos una víctima en cada hogar. No había razón para alegrarse. Para los polacos esta guerra duró hasta 1989, porque en la Polonia llamada popular yo pasé todavía 6 años y medio en prisión, y allí no me trataron mejor que en Auschwitz. Las personas ejecutadas se despiertan y me preguntan: Manolis, ¿hemos sido liberados? Teníamos sueños inmensos, de los que por desgracia ya no puedo acordarme. Mientras viajábamos por la campiña serbia, porque el PSOE había proporcionado a sus agentes radiotransmisores colocados en maletas, lo que quizá podía pasar inadvertido en París. Allí no habríamos llamado la atención, pero en la campiña serbia nadie había visto una maleta. Transportaban sus cosas en cestos de mimbre, y nosotros estábamos allí con nuestra maleta. Además, la radio funcionaba con baterías y, por lo tanto, teníamos que transportar un cierto número de pesados acumuladores. Los acumuladores tenían que ser recargados, y para eso teníamos un pequeño cargador. Pero el cargador funcionaba con gasolina, y también llevábamos bidones de gasolina. Necesitábamos al menos 3 ponis para transportar todo aquel material. Y así es como nos unimos a la unidad que llamaban la 21 División de los Partisanos, unidad que debía desplazarse hacia el norte. En Yugoslavia, la resistencia nació a partir de 1941, por una parte con los partisanos comunistas de Tito, y por otra con los restos del ejército real a las órdenes de Mihailovich, los Chetniks. En los primeros momentos del conflicto, las dos facciones tratan de entenderse en torno a su objetivo común, la lucha contra los invasores. Para Tito este combate tiene detrás un sueño revolucionario, mientras que para Mihailovich no se trata más que de restar sobre ellos una represión feroz. Y eso cuando no aplican en respuesta a sus acciones represalias en forma de masacre de civiles. Pero los nazis no son los únicos responsables de esta tormenta. En algunos países la resistencia se desgarra interiormente. Aparecen divisiones insuperables entre nacionalistas y comunistas que desembocan a veces en combates fratricidas y sin piedad. Desde 1940 y a través del PSOE, Ejecutivo de Operaciones Especiales, los británicos han estado formando agentes de toda Europa para mantener la resistencia en los países ocupados. En este marco, a principios de 1943, John L. es lanzado en paracaídas sobre los Balcanes. Nuestros lanzamientos se desarrollaron sin problemas, pero había otro paracaídas que contenía todos mis objetos personales. Ese paracaídas no se abrió y durante semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, yo iba y venía en traje de paracaidista y no con el uniforme reglamentario. Y por supuesto no tenía para cambiarme, ni cepillo de dientes, ni nada por el estilo. Realmente ofrecíamos un extraño espectáculo.
Sucedió en la primavera de 1943. De alguna forma, los alemanes habían averiguado dónde vivía. Aún no sé cómo lo supieron. Probablemente alguien de la gasolinera les dijo: hay un tipo que viene a dormir a las 11 de la noche y se va por la mañana antes de que salga el sol. Es sospechoso. Aquella información llegaría a los alemanes a través de la policía noruega, que debió decir: debe tratarse de Sonsteby. Prepararon una ratonera y pusieron hombres a vigilar. Llegué tarde por la noche. Estaba seguro de haber tenido buen cuidado de correr las cortinas al salir la víspera, y tuve el presentimiento de que me estaban esperando. Me dije: si meto la llave en la cerradura, van a disparar. Pero si llamo a la puerta, tal vez les haga dudar. Es lo que había que hacer. Aunque yo tenía que saber si había alguien. Tenía que saberlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo con medios irrisorios ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra desde las 4 esquinas de Europa nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia. La confusión. Ninguno me alcanzó. Sabían mi verdadero nombre, lo que para ellos era una ventaja enorme para tratar de encontrarme. Lo primero que hicieron fue ir a Rjukan a ver a mi padre para decirle: si tu hijo no se rinde, te arrestamos a ti, te cogeremos como rehén. Por suerte yo había hablado antes con mi padre. Le había dicho que aquello podía pasar. Las represalias sobre los inocentes son su especialidad. Te van a torturar si yo no me entrego. Y mi padre me respondió sencillamente: yo hago mi trabajo y tú debes hacer el tuyo. Así fue como mi padre fue deportado a los campos de concentración de Grini, donde pasó 3 años. Durante todo el año 1943, el ejército alemán atraviesa una situación difícil en el plano militar. En el frente este, desde la victoria de Stalingrado, los rusos no dejan de recuperar terreno. Al oeste, los angloamericanos han desembarcado en Sicilia, y la caída del régimen de Mussolini priva a Hitler de un valioso aliado. En este contexto, la resistencia se presenta ante el Reich como una amenaza que hay que tomar en serio. Los alemanes persiguen a los resistentes en toda Europa, se infiltran en sus grupos, los deportan y ejercen